Zelensky es bloqueado por sus aliados. Polonia, Hungría y Eslovaquia ya confirmaron que no permitirán que los productos agropecuarios producidos en Ucrania ingresen o transiten por sus territorios. Ucrania ve cómo sus aliados le pegan en un lugar donde le duele y mucho, su principal mecanismo de exportación y recaudación de divisas. En el contexto de guerra actual, podría pensarse que el generador de estos inconvenientes hacia el interior de la Unión Europea es Rusia, pero no. Todo indicaría lo contrario. Paradójicamente, Zelensky ve cómo su única alternativa a esta crisis puede venir desde Moscú. ¿Estará de acuerdo con las nuevas condiciones solicitadas por el Kremlin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de grano en el mercado mundial. Es conocida por su gran capacidad agrícola y su papel preponderante dentro del mercado a lo largo de la historia es indiscutido. Ahora, envuelta en el conflicto bélico que la enfrenta a Rusia, este importante sector productivo de Ucrania está en crisis. La producción ucraniana incluye trigo, maíz, cebada y otros cereales. Dicha producción ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que ha llevado a que el país genere cada vez más dependencia sobre los rendimientos del sector. Sus principales destinos de exportación son la Unión Europea, África, Asia y Oriente Medio. Varios países europeos detuvieron la compra del grano ucraniano para proteger sus mercados agrícolas locales de una afluencia de suministro. Kiev tiene como objetivo reabrir el tránsito de alimentos y granos a través de Polonia como un primer paso para poner fin a las prohibiciones de importación. Las conversaciones que se darán en Varsovia son la ilusión de Zelensky. Las primeras en declarar este cese de importación fueron Polonia y Hungría. Eslovaquia, por su parte, ya confirmó que también se sumará a este tipo de medidas, y otros países de Europa Central y Oriental dijeron que también estaban considerando. Los aliados de Kiev le dan la espalda en el peor momento del conflicto bélico. Algunos puertos del Mar Negro fueron bloqueados después de que comenzara la guerra en Ucrania en febrero del año pasado, y grandes cantidades de granos ucranianos, que son más baratos que los producidos en la Unión Europea, terminaron quedándose en los países de Europa Central debido a cuellos de botella logísticos. ¿Cuál es el malestar generado? Los agricultores locales dicen que esto ha bajado los precios y reducido sus ventas, y los gobiernos han pedido a la Unión Europea que actúe. El primer paso, señalan en Kiev, debe ser la apertura del tránsito, porque es bastante importante y es lo que debe hacerse incondicionalmente, y luego hablaremos de otras cosas. El objetivo final no es que la prohibición de importación esté en vigor indefinidamente, sino garantizar que el grano ucraniano que se va a exportar vaya hacia donde se dirige, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Paweł Hablowski. Por su parte, el ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus, expresó voluntad de cooperación. Esta última semana se conoció que las arcas del Estado conducido por Zelensky están vacías y que su sustento diario se basa en aportes de sus socios occidentales. ¿Cómo revertirá esta situación teniendo su principal ingreso de divisas por exportación bloqueado? El conflicto no da respiro a Kiev. El futuro de las negociaciones en Varsovia es incierto. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos y la escalada de tensión? El gobierno de Varsovia, dirigido por el ultraconservador partido Ley y Justicia, fue el primero en optar por la prohibición.
no solo en la importación de granos y otros productos agrarios, sino también el tránsito por su territorio de otras mercaderías, al menos hasta el 30 de junio. Casi de inmediato, Hungría adoptó la misma decisión. La vía a través del Mar Negro ya funcionaba con dificultades pese al acuerdo alcanzado con Rusia por mediación de Turquía y la ONU, para que se respeten unos corredores marítimos para esos transportes. La prórroga acordada hace unos meses entre Kiev y Moscú es precaria. Es decir, que con la decisión de Varsovia deja en el aire la viabilidad de la principal alternativa terrestre, que era la utilizada como principal alternativa a la marítima. Por allí circularon desde el inicio de la guerra 2/3 de las exportaciones de grano ucraniano. El primer ministro Mateusz Morawiecki insiste en que la medida es temporal, a la vez que argumentó que la medida no va en contra de Kiev, sino de la decisión de la Unión Europea de liberar de aranceles el grano ucraniano sin pensar en las consecuencias a escala nacional. Las protestas del campo se cobraron ya la cabeza de un ministro de Agricultura, Henryk Kowalczyk, quien presentó su dimisión hace 10 días. Se debe considerar que Polonia es el principal aliado europeo de Kiev en la guerra. Varsovia ha brindado hasta ahora un apoyo inquebrantable, tanto en lo que se refiere a la acogida de millones de refugiados como a la ayuda militar, incluidos carros de combate Leopard 2 y cazas MiG-29. La tensión en torno al comercio de granos pondrá fin a esta alianza. Un detalle de importancia a tener en cuenta es que para Polonia este es un año de elecciones legislativas y el malestar del campo es algo que no puede permitirse el oficialismo. El ultraconservador partido de Morawiecki ganó los comicios parlamentarios de 2019, pero no tiene la mayoría del Senado. Siente la presión de la opositora Plataforma Cívica. El margen de maniobra para el primer ministro polaco, Mateusz Jakub Morawiecki, es mínimo. Por un lado, no puede traicionar su campo, pero tampoco puede dejar a la deriva a su principal aliado europeo. Por su parte, el ministro polaco para la Unión Europea, Szymon Szynkowski-Belzek, rechazó de forma tajante las críticas de Bruselas sobre la decisión adoptada. El viceministro polaco de Exteriores, Paweł Jablonski, respondió también a las críticas afirmando que nos gustaría mucho que la Unión Europea hubiera reaccionado igual de rápido cuando Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria enviaron una carta a la presidenta del Consejo Económico hace unas 3 semanas pidiendo una intervención urgente. A estas alturas, las consecuencias del conflicto bélico son innumerables e incalculables. Diferentes esferas de la cooperación internacional y el comercio se han visto afectadas. En este caso, el suministro de alimentos plantea una emergencia mayor que se suma a la histórica ineficiencia del orden mundial capitalista para el suministro de alimentos a nivel global. Durante las guerras, el suministro de alimentos a las poblaciones afectadas por el conflicto se vuelve crítico. El comercio de granos es fundamental para asegurar el suministro de alimentos tanto a las Fuerzas Armadas como a la población civil. Si un ejército no está bien alimentado, sus posibilidades de victoria son escasas. Por otra parte, el comercio de granos puede generar ingresos y recursos para financiar la guerra. Los países en conflicto a menudo necesitan recursos económicos para financiar sus esfuerzos militares, incluyendo la compra de armas, la movilización de tropas y la logística de guerra. Para Ucrania, implica una importante fuente de ingresos. Además, como vemos en este caso, el control del comercio de granos puede ser una estrategia de guerra en sí misma. Durante los conflictos armados, los países pueden imponer bloqueos o embargos comerciales sobre el comercio de granos para debilitar a sus enemigos y cortar su suministro de alimentos. También, los países productores, como Ucrania, pueden utilizar el comercio de granos como un medio de diplomacia y negociación con otros países, incluyendo la obtención de apoyo diplomático, la formación de alianzas o la negociación de acuerdos comerciales en el contexto de la guerra. ¿Zelensky podrá realizar alguna acción en este sentido? Las restricciones impuestas por los aliados europeos a Ucrania ubican a Kiev frente a una paradoja. La única solución puede venir desde Rusia. Una vez iniciado el conflicto, se acordó entre las partes un mecanismo de exportación de cereales
por medio de las aguas del Mar Negro. Este acuerdo venció el 18 de marzo y Rusia mostró nuevas condiciones para renovarlo. El acuerdo, que fue negociado por Naciones Unidas y Turquía, fue firmado en Estambul y permitió hasta ahora que Ucrania exportara de forma segura más de 27 millones de toneladas de cereales a través de varios puertos autorizados. Los cargamentos son controlados y protegidos durante su trayectoria para garantizar su seguridad en medio de la guerra. ¿Kiev cederá frente a las demandas de Moscú para renovar dicho acuerdo? ¿O esperaría que la Unión Europea dirima sus diferencias internas y le proporcione una solución? El margen de maniobra con el que cuenta Zelensky se reduce día a día. La coyuntura desafía al mandatario ucraniano. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.